en Scotiabank y Axival. Tiene 18 años de experiencia en la industria. Orlando, bienvenido. Te dejo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, Orlando, ¿qué te parece si nos puedes ir comentando un poco de, ahorita sin presentación, de lo que... Sí, por supuesto. Bueno, quisiera Gracias. darles, digamos, un poco rápido la visión que tenemos nosotros respecto de los mercados de deuda en general y después hablar un poco más en particular sobre el fondo Norte D, que es este fondo balanceado que tenemos. Y bueno, desde el punto de vista digamos, del view general de deuda, diría, pues como saben, el ciclo restrictivo digamos, que hemos visto a nivel global durante el último par de años está llegando a su fin. Los principales bancos centrales han pausado ya. Eh, Podría faltar quizá una subida más del Fed y eso sería todo. Los mercados, de hecho, no anticipan que esa subida vaya a darse. No anticipan que haya ya subidas adicionales ni del Banco Central Europeo ni de ningún otro banco central de las principales economías del mundo. Entonces, digamos, esto está ya, digamos, terminando. La pregunta relevante, de hecho, ha dejado de ser cuánto más van a subir los bancos centrales o si van a subir o no, digamos, algo adicional. Y la pregunta relevante se ha vuelto, ¿cuándo empezarán a bajar? Esa es la nueva pregunta del millón, digamos, ¿no? Y hemos visto que la expectativa respecto de eso se ha ido alargando hacia adelante, digamos, y es por ello que hemos visto la curva, digamos, estar menos con una pendiente menos negativa cada vez. Los nodos cortos se han mantenido ahí justamente porque no se anticipa ningún movimiento adicional, digamos, al alza en tasas de referencia, pero la parte media y larga de la curva han ido corrigiendo hacia arriba, digamos, y han ido aplanándose, justo porque la expectativa de recorte se ha ido alargando en el tiempo. Los países que iniciaron primero a recortar han empezado ya, perdón, a subir, han empezado ya a recortar. Vimos ya hace un par de meses a Brasil y a Chile empezando. Ellos fueron de los primeros en empezar a subir. Brasil lleva 100 puntos Ya base de pueden recorte. compartir pantalla, perdón. Perdón. Exactamente. Ah, está bien, ¿verdad, Orlando? Ahí está bien. Perdón, ¿me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Ok. De acuerdo, perdón. Entonces, comentaba yo que los países que comenzaron a subir tasas de interés a principios del año pasado han empezado ya a recortar. Hemos visto ya a Brasil recortando 100 puntos base en las últimas dos reuniones, a Chile recortando 175 puntos base también en las últimas dos reuniones. Entonces, eso lo hemos empezado a ver. Las inflaciones en esos dos países digamos, han corregido significativamente. Eh, eh, y bueno, mientras eso sucede en Estados Unidos, la retórica del Fed de tasas más altas por más tiempo ha estado impactando los últimos días. Y lo que comentaba, hemos visto que el mercado finalmente ha estado priceando ese escenario y ha estado, digamos, la curva empezando a corregir. Eh, 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 y entonces, digamos, la expectativa ahora es que el Fed empiece a recortar hacia mediados del próximo año. Anteriormente se esperaba quizás para febrero, enero. Y en el caso de México, la expectativa de recorte se ha ido también recorriendo. Teníamos hace 2, 3 meses expectativa del mercado en diciembre de este año como la fecha del primer recorte. Hoy lo estamos esperando en febrero, marzo.
Es ahí donde lo está previendo el mercado, pero y es razonable, creemos desde luego, que empezar a ver a Banco de México recortar antes que el Fed. Digamos, recordar que Banco de México empezó a subir tasas 10 meses antes que la Reserva Federal, y en este ciclo llegó a subir hasta 250 puntos base más que lo que lo hizo la Reserva Federal. Hoy el diferencial es de 200, justamente porque las últimas dos subidas del Fed, Banxico no hizo nada, pausó. Empezó ahí un cierto desacoplamiento ya desde mediados de este año de Banco de México respecto del Fed, con estas pausas. Y esto lo que ha provocado es que en México tengamos una tasa real es sumamente alta, ¿no? De hecho, dentro de las principales economías del mundo es la segunda más alta, solamente por debajo de Brasil. Y Brasil disminuyendo, ¿no? En línea con lo que comentábamos de que ha venido recortando ya la tasa de referencia. Entonces, una tasa real de 6.61% en México es sumamente alta. Si quieres, pasemos a la siguiente slide. Mientras tanto, la inflación, la verdad es que ha venido cediendo de manera significativa. Estamos, digamos, a la primera quincena de este mes con una inflación general de 4.6% y una subyacente de 5.96%. Digamos, la corrección respecto de los niveles máximos que vimos es importante. Ciertamente, la expectativa es que la parte de inflación que falta por bajar para llegar a las metas de los bancos centrales, ¿no? En el caso de México, el rango objetivo, podría ser la más difícil, pero creemos que el 11.25 sí podrían bajarlo un poco, ¿no? Quizás no de manera tan agresiva, pero sí empecé a ver algo de recortes a principios del año próximo. Entonces, esa es un poco la expectativa que tiene el mercado. Y esta es también la razón por la cual, digamos, esa tasa real tan alta, por la cual es uno de los factores que tienen el tipo de cambio tan apreciado en el año. Es una tasa real sumamente alta. Entonces, creemos que eso podría empezar a moderarse en los próximos meses, ¿no? En la siguiente. En la siguiente slide, bueno, básicamente sí hemos visto unas subidas bien importantes los últimos días. Digamos, en el último mes y medio, el nodo de 10 años en México ha subido 90 puntos base. Esto está el viernes. Todavía vimos subidas adicionales a esto. Incluso hubo un día, me parece que el martes, donde todos los nodos estaban ya por arriba de 10%. Hoy corrigieron de manera significativa. Pero creemos que este tipo digamos, esta volatilidad que hemos estado viendo ofrece puntos de entrada interesantes. A nosotros los niveles que tienen actualmente, digamos, la curva, se nos hacen bien atractivos para un horizonte de inversión de mediano plazo. La verdad es que están súper atractivos, y esta volatilidad lo que nos ofrece son, creemos, puntos de entrada interesantes. Estas subidas que hemos visto han sido, sobre todo en los últimos días, principalmente por presiones que vienen de Estados Unidos a través de los treasuries. Vimos por ahí algo de volatilidad que generó el tema del presupuesto, pero en principio, la verdad es que la fuente principal de la volatilidad ha provenido de los treasuries, ¿no? Entonces, creemos que estas volatilidades ofrecen justamente puntos de entrada interesantes para portafolios con horizontes de inversión de mediano plazo, quizás no para un mes, 2 meses, 3 meses, pero para cosas un poco más largas, digamos, se nos hacen niveles súper atractivos. Además de que el diferencial contra el fondeo, que es justamente el competidor ahora, es donde surge quizás la duda para algunos inversionistas, dado el nivel tan alto que tiene el fondeo. Bueno, pues estas subidas también lo que provocan es que ese diferencial contra el fondeo se reduzca, y con ello el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, sí queremos que y hacia adelante, ¿qué es lo que estamos esperando? Sí, ciertamente hay riesgos ahí, pero nosotros creemos que la subida de tasas incrementa también el riesgo de que veamos
digamos, algún accidente en algún momento. Tuvimos una muestra de ello ya en marzo de este año, cuando empezaron a tener problemas los bancos regionales en Estados Unidos por el nivel de tasas. Digamos, si algo así sucediera, algo de este tipo, el tiempo que podría tener un inversionista que esté completamente invertido en corto plazo para reaccionar y querer tomar ventaja de una corrección sería sumamente corto. Este tipo de cambios en las tendencias son sumamente rápidos. Entonces, nosotros somos más de la idea de ir agregando duración paulatinamente, ir construyéndola en el tiempo justamente para ir, digamos, no tomar la decisión y hacer todo digamos, todo el impacto en los portafolios en un solo momento, sino ir capturando justamente conforme la volatilidad nos vaya ofreciendo oportunidades, ¿no? Entonces nosotros somos más de esa idea de ir construyendo algo de duración hacia adelante, poco a poco. Eh, digamos, ¿van a bajar los bancos centrales pronto las tasas? La verdad es que no lo sabemos, pero creemos que el riesgo de que ese famoso soft landing que todo el mundo tiene ya, digamos, como escenario base y que está ya priceado en todas partes, el riesgo de que eso no suceda, eh, creemos que se incrementa conforme vayamos viendo tasas más altas. Además de que hay otros factores ahí, digamos, en el tablero, muchos de ellos que seguramente ustedes han escuchado, como el tema de que los ahorros de los hogares se están extinguiendo en Estados Unidos, como el hecho de que deberán reanudarse pagos de créditos estudiantiles, de los cuales una proporción no menor de la población en Estados Unidos tiene, entonces van a tener que empezar a pagar de nuevo esos créditos. Hemos visto gráficas de incumplimiento de empresas al alza. Ciertamente el perfil de vencimientos, cuando tú miras el perfil de vencimientos del S&P, tiene una holgura, digamos, razonable, digamos, en los vencimientos, pero la tasa de incumplimientos, la verdad es que ha ido al alza. El mercado residencial de Estados Unidos, que está ahí con esta complejidad en la que, con el nivel de tasas actual, pues, digamos, la gente que está dispuesta a meterse a una hipoteca, digamos, no son los más, o no es la mayoría, digamos, entonces ahí es. Y en general todos estos factores que pueden hacerte, que creo podrían hacer tambalear este escenario del soft landing si las tasas siguen subiendo. Entonces, conforme más sigan subiendo, no solo se vuelven más atractivas, sino que el escenario digamos, adverso, digamos, ambiente económico que se debilita, se incrementa, ¿no? Entonces hace cada vez más sentido, digamos, no solo por el nivel, sino por lo que implica esos niveles mucho más altos, ¿no? Ciertamente los bancos centrales han sido muy hawk en general, desde luego, las condiciones no son digamos, favorables como para cambiar ese discurso demasiado. Pero ya hemos visto antes cambiar abruptamente ese discurso de los bancos centrales cuando las señales de debilitamiento de la economía empiezan a aparecer. Digo, para no ir tan lejos, vimos en la última reunión del Banco Central Europeo el mes pasado, que empezaron a moderar el discurso muy hawkish que tenían justamente porque los indicadores económicos de la región han empezado a debilitarse notablemente. Entonces, eso los llevó a ser un poco más moderados. Y bueno, y bastante más atrás, los que recuerdan el 2008, pues recordarán que el Fed tuvo un discurso hawk hasta meses antes de que empezaron a recortar. O sea, el cambio entre ese discurso hawk y el primer recorte que vimos a finales del 2007 fue en un periodo de meses, ¿no? Fue un cambio bien significativo en un plazo relativamente corto. Entonces, estos cambios abruptos en los discursos de los bancos centrales los hemos visto antes cuando la economía empieza a dar señales de debilitamiento. Ciertamente hoy eso ha sido muy incipiente en la economía de Estados Unidos. Esas señales de debilitamiento han sido todavía muy incipientes. Deberíamos ver algo más de debilitamiento. ¿Cuánto? Esa es también otra pregunta del millón. ¿Qué tanto se van a debilitar? Pero ciertamente algo deberían debilitarse, ¿no? Entonces,
la expectativa, diría un poco para concluir esta parte del entorno de deuda en general, la expectativa general es que no va a haber recortes hasta bien entrado el 2024, digamos en general. El downside a ese escenario es que la inflación repunte, ya sea porque los precios del petróleo están repuntando, por lo apretado que sigue el mercado laboral en Estados Unidos o por muchos otros factores que pudieran ahí citarse, la fortaleza de la economía, digamos, el proceso de desglobalización que hemos estado viendo, digamos, los últimos meses también. En general, todo este tipo de factores que podrían incidir en inflaciones más, digamos, en que la vuelta de inflación hacia los objetivos se complique. Ese es digamos, el escenario downside, donde meterte a un cierto nivel de tasa hoy resulte una apuesta no ganadora. Digamos, estos serían un poco los factores. Y del otro lado, el upside, digamos, sería pues que ciertamente empecemos a ver más señales de debilitamiento en la economía en general. Entonces, esas son las dos cosas que están del lado de esta balanza. Digamos, de los dos lados de esta balanza, nosotros somos de la idea de que ir construyendo duración poco a poco hace sentido, sobre todo a estos niveles, que son, como ustedes saben, históricamente altos, ¿no? Pero bueno, puede ser que, digamos, si quieres, sí, avancemos entonces, ciertamente está la disyuntiva de me quedo en fondeo o empiezo a hacer duración, o voy haciendo digamos, esa transición gradual hacia adelante. Y una opción que hay para no tener quizás que estar resolviendo eso, digamos, individualmente, es justo este fondo que tenemos en Banorte, el Fondo Norte D, que es una estrategia dinámica, digamos, que a través de la cual nosotros vamos haciendo justamente esos ajustes, esa migración, podemos movernos, digamos, entre estos distintos escenarios. Entonces, en la siguiente, el Fondo Norte D básicamente es un fondo que se construye a través de otros fondos de Banorte. Es decir, si nosotros queremos hacer posición en la parte larga de la curva, usamos el fondo de Banorte, el Norte LP, que es el fondo que tiene mayor duración dentro de la gama de fondos de la operadora. Yo quiero solo CETES, entonces compro el APICP, que es un fondo que es solo CETES. Y así, digamos, nosotros a través de este fondo nos podemos ir moviendo vía el resto de los fondos de Banorte a través de toda esta gama de posibilidades de riesgo-rendimiento, ¿no? Es un fondo que es calificación AAA y riesgo de mercado S4. Entonces, básicamente diría, tenemos hoy una duración de 585 días, poco más de un año. En general no es un fondo demasiado agresivo en términos generales. La duración máxima que tenemos por prospectos de 3 años, entonces es lo más que podríamos hacer. Entonces, normalmente y la mínima es 1, entonces estamos siempre moviéndonos entre 1 y 3. Entonces, eso hace que el fondo tenga un riesgo relativamente moderado, pero nos permite capturar rendimiento adicional, digamos, versus la parte corta de los instrumentos, cuando hay ganancias de capital porque las tasas, digamos, bajan, y también nos permite ser muy defensivos en un escenario, digamos, contrario, ¿no? En el que las tasas empiezan a subir. Entonces, en esos escenarios somos un fondo que paga mejor, desde luego, que los fondos que son 100% tasa fija, con duraciones relativamente medianas o altas. Entonces, es un fondo que se desempeña razonablemente bien en distintos momentos del ciclo, ¿no? En la siguiente, esta es un poco la composición implícita de la cartera del fondo, cómo ha evolucionado en el tiempo. Implícita, porque como saben, como comentaba, lo hacemos a través de otros fondos, pero en general, digamos, podemos ver hasta abajo la línea roja, la exposición a tasa real, cómo se ha movido en el tiempo. Empezamos a incrementar la exposición a tasa real a finales del 2021, cuando la inflación empezó a repuntar, y la redujimos
a finales del año pasado, justamente cuando la inflación empezó a ceder. Y por ahí empezamos a subir la exposición a tasa fija, poco a poco, como comentaba, es la línea roja oscura, cómo se ha ido incrementando paulatinamente esa exposición a tasa fija, que es desde luego de donde proviene, digamos, la fuente más relevante de riesgo es ahí. Y la línea gris punteada es la duración promedio de este segmento del portafolio, es decir, del segmento, digamos, que tenemos invertido en tasa fija. Hoy tenemos 36% del fondo invertido en tasa fija nominal con una duración de 843 días, es decir, un poco más de 2 años, entre 2 y 3 años de duración. Tenemos 0 en tasa real y tenemos 64% en, digamos, tasas revisables o tasas cupón cero o fondeo, o sea, cosas que no te agregan riesgo de duración y que hoy están pagando un rendimiento interesante. Esa siempre ha sido la principal porción del portafolio. Hoy esa parte es 2/3 del portafolio. Cuando digo revisables me refiero a corporativos, a revisables gubernamentales. En cupón cero son 95% CETES. Entonces, ahí tenemos 2/3 del portafolio y 1/3 en la parte de tasa fija actualmente. Esto, ¿cómo lo vemos hacia adelante? La verdad es que ya, no mucho más, no vamos a ver llegar esto a 50-50 o a cruzarse, digamos. Entonces vamos muy despacito, pero sí probablemente podamos ver un poco más de exposición en los próximos meses. Pero es justamente lo que, digamos, lo que comentaba al principio. Creemos que hay que ir haciendo un poquito de duración. Justamente si yo trato de pegarle justamente al momento más alto del mercado, o sea, hablando de las tasas, pues probablemente eso es muy improbable que lo logre, pero sí pude ir haciendo posición en el tiempo, tomando estos beneficios. Entonces, es un fondo que te da los beneficios digamos, que te está dando los niveles tan altos tanto del fondeo como de las tasas de muy corto plazo, y que se va preparando un poquito para un escenario en el que las tasas pudieran, digamos, darse la vuelta en algún momento y entonces poder generar también rendimiento adicional en ese escenario, ¿no? Entonces, ahí vamos moviendo el portafolio en ese sentido, y la verdad es que es un fondo que pues, funciona bastante bien, ha funcionado bastante bien en los diferentes momentos del ciclo y bueno, en el momento actual creemos que no es la excepción, ¿no? En la siguiente, aquí está, digamos, la composición más puntual del portafolio. Digamos, en la tabla del lado izquierdo pueden ver la exposición específica en cada uno de los fondos de Banorte. APICP es el fondo de corto plazo, Norte MP+, un fondo de mediano plazo con riesgo moderado, los corporativos a través del Norte DP, 35%, Norte MPG, aquí ya hay algo de tasa fija, con riesgo moderado, 25%, perdón, 21%, digamos, la primera línea es nuestro portafolio modelo o nuestro benchmark, y la segunda columna es la exposición del fondo. Entonces, Norte LP, que es el fondo de largo plazo, hoy tenemos 5% ahí, y tasa real, que es el Norte TR, 0%. Y del lado derecho, la parte derecha de la tabla, digamos, es cómo se traduce estas posiciones en estos fondos, porque estos fondos tienen también su estrategia propia, cada uno de ellos, dentro de su rango, dentro del rango que les permite cada uno de sus prospectos. ¿Cómo se traduce esto? Esto está al viernes pasado, en términos de exposición de riesgo rendimiento. Tenemos entonces en Norte D, en fondeo tenemos el 10%, en cupón cero, que son, como decía, casi 100% es CETES, tenemos 12% del portafolio, en tasa revisable 42%, en tasa fija nominal 36%, como veíamos en la gráfica, y en la última columna están las duraciones de cada uno de estos, digamos, bloques del portafolio, donde la que importa es la que le hemos puesto esa flechita roja, que es la duración de la parte de tasa fija.
digamos, es la más relevante de lejos, desde luego. Entonces, así está compuesta la cartera. Y también pusimos esa gráfica ahí debajo un poco para tener como pues visualmente dónde está parado el fondo, digamos, en promedio, en términos de la curva. Este puntito rojo es solamente el segmento de tasa fija, ¿no? ¿En qué punto de la curva está parado en promedio? Pues está ahí. Digamos, estamos parados en el segmento que creemos pueda generar más valor cuando se empiece a apreciar algún recorte de tasas, ¿no? No sabemos exactamente cuándo puede llegar ese momento, pero cuando suceda, creemos que esta parte de la curva puede ser la que más valor pueda generar. Ciertamente la parte más larga en un escenario en que la curva completa se desplaza hacia abajo podría generar desde luego más ganancias de capital, pero ahí hay muchos otros factores, digamos, conforme más te vas desplazando hacia los nodos más largos de la curva, pues hay más factores que inciden en cómo se mueven ahí las cosas. Lo que es solo, digamos, política monetaria, creemos que donde podemos capturar más ese factor individualmente es en este segmento de la curva en el que estamos posicionados, ¿no? Y básicamente eso es, este es el fondo norte y esa es la visión que tenemos un poco de los mercados en términos generales. No sé si haya alguna pregunta. Sí, justo invito a nuestro auditorio a que si tienen alguna pregunta, por favor, al llegar, aquí Orlando nos va a contestar cualquier duda que tengamos. Mientras tanto, Orlando, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuándo ustedes estiman que la inflación regrese a los niveles meta de Banco de México? Probablemente nosotros estamos anticipando cuarto trimestre del próximo año, más o menos. De Podemos ver acuerdo. eso. Entonces, justo el ciclo de tasas empezaría a bajar un poquito antes y llegaríamos ya a niveles quizá del 5 o 3% hacia finales del 2024. Sí, digamos, no sé si, o sea, ¿te refieres niveles de tasa, interés, Sí, de referencia? así es. No sé si 5%, la verdad, parece mucho bajar 600 puntos base en un ¿A periodo de poco? 7, 8 meses, eh, pero sí podríamos ver quizás eh, un 9%, un 8% hacia finales del año puede ser. De acuerdo. Em, Oye, y por ejemplo, una duda que creo yo que tienen muchos. ¿Cuánto tiempo me tengo que quedar en el fondo de NTED para poder empezar a ver resultados o un rendimiento atractivo? Sí, la recomendación es 2 años. Desde luego eso dependerá del momento del mercado, pero nosotros, el portafolio está posicionado para que en un periodo de 2 años hacia adelante pueda haber, digamos, rendimientos, digamos, atractivos, eh, eh, digamos, digamos, para portafolios que se ajusten a eh, riesgos y horizontes de inversión de este tipo de clientes. Creemos que el portafolio en ese tiempo debe dar rendimientos por arriba de la referencia, ¿no? Entonces, y por eso es el posicionamiento que tenemos actualmente. Es decir, si tu horizonte de inversión es de 3 meses, no creemos que en 3 meses podamos pagarte más que el fondeo, ¿no? Evidentemente. Pero en un horizonte de 2 años, seguramente sí. Por ejemplo, antes de que empiece este ciclo ya restrictivo de tasas, ¿ustedes piensan subir la duración lo más posible como para que el fondo se quede con bonos con tasas altas antes de que empiecen a bajar? ¿O no es su view, no es su estrategia? Nosotros queremos seguir subiendo poco a poco la duración. Mm, digamos, podemos subir aún cuando ya haya empezado el ciclo de recortes. No necesariamente quisiéramos, oye, quieres tener la duración en el tope antes de que tú creas que van a empezar los recortes, ¿no? Este,
porque ese tope, ¿cuándo se va a dar ese tope? Lo que va a suceder antes de ver ese inicio de recortes es incierto, sino paulatino. Si nosotros podemos subir, si toca subir más duración, aún cuando ya haya empezado el ciclo de recortes, desde luego lo haremos. No pretendemos, digamos, llegar completamente cargados antes de que empiecen los recortes, porque de hecho es incierto cuándo van a empezar. Nosotros tenemos una expectativa, pero podría no suceder, ¿no? Piensan pegarse a 1000 días. Ahorita estaba en 500, nos comentabas, ¿no? Piensan Así subirse un es. poquito más hacia 800 a 1000 días, que creo que es como que la referencia, entendí, de la industria. Sí, digamos, es el límite superior que tenemos en duración, ¿no? Digamos, 3 años, son como 1090 días, pero sí, podemos, digamos, no queremos llegar hasta ahí, no creo que vayamos a ver el fondo en 1000 de ¿Ok? duración, quizás sí en 700, en 800, algo más por ahí probablemente. Este, Normalmente no tendemos a estar cerca de los límites ni superior ni inferior. Entonces yo pienso que un 800 puede ser. De acuerdo. Edmundo Arceo nos pregunta, ¿desde cuándo opera el fondo? ¿Cuál es el monto que opera hoy y el rendimiento acumulado en 2023? Sí, el fondo, me parece que tiene 7 años, no estoy seguro, eso lo tendría que checar, pero creo que son 7 años de que existe el fondo. Los activos que hoy actualmente tiene el fondo son 3,000 millones de pesos, es lo que vale el fondo actualmente, y el rendimiento acumulado del fondo en 2023 eh, al día de ayer Wow, es de 9,33, el year bien. to date anualizado. Súper bien, súper alto. Y una pregunta más. ¿Cuánto me protege este fondo con respecto a la inflación? Bueno, digamos, en escenarios digamos, actualmente nuestra exposición a tasas revisables es muy alta. Como sabes, los rendimientos de tasas revisables son mayores cuando vemos inflaciones más altas, entonces la protección y como vimos en la gráfica, esta normalmente es la parte más grande del portafolio, entonces la protección normalmente es bastante razonable. Y cuando vemos inflaciones repuntando, además incorporamos algo de instrumentos a tasa real. Entonces sí creo que la protección contra inflación es bastante razonable en términos generales en cualquier momento del ciclo. De acuerdísimo. Pues ya no hay más preguntas de nuestro auditorio. Orlando, pues muchísimas gracias por tu ponencia. Gracias por expresarnos todo este view económico que tienen, por enseñarnos este fondo de valor muy atractivo que yo creo que puede ayudar muchísimo a las carteras de cualquier tipo de inversionista, ¿no? No importa si eres principiante o avanzado, creo que la deuda y justo ahorita con este nivel de tasas suele ser muy atractiva para diversificar. O sea, puedes usar este tipo de fondos como para asegurar algo de rendimiento en tu portafolio y a lo mejor dejar una parte más chica para la renta variable, pero creo yo que ahorita tener fondos de deuda pues es muy sano para nuestras carteras. No sé si quieras decir algo más, Orlando. Pues no, básicamente sí creemos que es un fondo que es justo muy interesante para eh, inversionistas que quizás no están haciendo picking dentro del universo de deuda, este, y que puedes ir armando y digamos, si en lugar de ir armando como una estrategia individualmente y estar quizás en la disyuntiva de, oye, estoy 100% fondeo o le voy metiendo ya algo de duración, pues puedes entrar a este fondo y justamente digamos, en la operadora vamos haciendo esos ajustes eh, eh, dependiendo del momento del mercado, y generando, creemos, rendimientos atractivos para nuestros clientes eh, eh, en los distintos escenarios que se puedan ir generando, ¿no? Sí, sí, justo creo que tienes un muy buen punto. O sea, para todos aquellos inversionistas que apenas están entrando en el mundo de fondos, creo yo que
cuando compras un fondo, no solamente estás comprando un instrumento, sino también estás como comprando, por así decirlo, a un equipo de expertos que te van a ayudar a hacer o a seguir la estrategia que dice el fondo, ¿no? Prácticamente ellos te ayudan como a hacer tu portafolio, en este caso de deuda, y ellos que tienen todas las herramientas, los conocimientos, que saben cómo está el mercado, cuáles son las buenas oportunidades, pues ellos son los que van a operar estos instrumentos por nosotros, mientras nosotros justo nos dedicamos a cualquier cosa en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un psicólogo, un abogado, un dentista, ¿no? Imagínense, ellos siguen dedicándose a su día a día y sus ahorros los invierten en este fondo, mientras que los están siendo, este dinero está siendo administrado o gestionado por expertos, en este caso de Banorte. Entonces creo que sí, o sea, puede ayudar muchísimo. Y fíjate, acaba de llegar una última pregunta. ¿Cuál es, Gustavo Jiménez nos pregunta, ¿cuál es el ticker completo del fondo? Eh, Creo que es NTED sí, y dependiendo la serie que quieras comprar, exacto. sería como que el restante. Sí, es Norte D, NTED, NTE de Norte, digamos, la Ajá, abreviación D, acá está. justamente, y sí, dependerá de la serie que te corresponda según el tipo de cliente, ¿no? Sí, así es. Y, y Martín González también nos dice, ¿qué significa fondeo en la forma como acabas de usar el término? Significa, digamos, cash, o sea, cash que te paga la tasa de Del fondeo, riesgo. 11.25, Así. digamos, básicamente. Y por último, José María Gilabert García nos dice, hola, me parece que una de las primeras diapositivas se indicaba que alrededor del 40% de la composición del fondo está en deuda corporativa. Mi pregunta es, ¿por qué la decisión de tener ese porcentaje en deuda corporativa y no gubernamental? Muy interesante pregunta. Sí, fíjate, básicamente, pues te da eh, pues el spread que hay de los corporativos respecto a los gubernamentales te da un yield adicional que nos parece interesante. El fondo Norte DP, que es el fondo a través del cual tenemos esta exposición, es un fondo que invierte solamente en papeles AAA y AA, ¿no? Entonces, primordialmente AAA, la gran mayoría de los papeles que tiene ahí son AAA. Es un fondo que no toma papeles de tasa fija, es un fondo que es 100% tasa revisable, y que la verdad tiene un yield bien atractivo. De hecho, es el yield más atractivo que hay. Si tú ves los yields de cada uno de los fondos, pues desde luego los que son más cortitos, el Norte-CT, la PCP, tendrán yields muy altos respecto de los más largos Norte-LP, pero arriba del APICP, de estos que son súper corto plazo, sin riesgo de duración, el yield más alto que vas a encontrar en toda la gama es el Norte DP, porque es un fondo 100% reusable que te paga TIE más un spread. Entonces, es decir, TIE, ya que de por sí está arriba de CETES, y además un spread, pues es un yield súper atractivo, te da un yield adicional, la verdad es que interesante, sin agregar demasiado riesgo, ¿no? Y me refiero al riesgo de crédito, evidentemente, ¿no? Casi todo es triple A lo que tiene ahí digamos, en lo que está invertido el fondo. Sí, o sea, sí tienes CETES que son triple A, pero además puedes comprar algo de corporativo, también triple A, y que te da ese yield o rendimiento adicional que nos dices, pues esa es la justificación, ¿no? Exactamente. Sin Va, agregar riesgo de crédito significativamente, ¿no? Este, sí, y es un exacto. fondo de un tamaño, para ser un fondo de corporativos, son 8.000 millones de pesos, entonces tiene una pulverización de posiciones, la verdad es que también bastante sólida. ¿A qué me refiero? Este, vas a encontrar, no vas a encontrar nombres que pesen, digamos, más del 1% del fondo, más del 2% del fondo. Eso sería súper raro que sucediera. Es decir, si algún nombre de los que está dentro de ese fondo pudiera llegar a tener algún problema, el impacto es muy poco significativo. De acuerdísimo. José María ya se animó. Muchísimas gracias, Orlando.
Nuevamente, una disculpa a todos por las dificultades técnicas que tuvimos hoy. Una disculpa, Orlando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, por favor, yo te invitaría nuevamente a que vuelvas a compartir algo de los views que tienen allá en Banorte y que nos vengas a enseñar muchos más fondos de inversión para todos nuestros clientes, ¿no? Y mostrarles más alternativas que tienen aquí en Bursanet. Por Muchísimas supuesto. gracias y sí, bienvenido cuando quieras. Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego a todos.